la pregunta es, ¿cómo manejamos entonces la vía aérea, cierto? Muy bien. Cuando nosotros nos enfrentamos ante cualquier paciente que amerite un manejo de la vía aérea, nosotros necesitamos recordar de que nosotros podemos usar diferentes métodos para poder lograr el control de la vía aérea. Y adivinen cuál es el primer método que siempre debemos usar. ¿Qué creen ustedes, muchachos? La extensión cervical. Maniobra mecánica. Miren, ¿qué hacemos con La las maniobra manos? frente mentón, mi Lo mayor. que ustedes hagan con sus manos, muchachos, es lo primero que ustedes tienen que hacer. Eso es lo primero. Llámese hiperextensión si se pudiera. No estoy diciendo, ojo, quiero ser claro, no estoy diciendo que todo paciente se hiperextienda, no. A lo mejor que todo paciente que no, el paciente que nos llegó politraumatizado, pues no lo podamos hiperextender, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las maniobras que yo puedo hacer con mis manos? Hiperextensión, ¿qué más? Tracción mandibular. Tracción mandibular, ¿qué más? O subluxación mandibular, ¿qué más? La maniobra frente mentón. Frente mentón. Miren, muchachos, siempre, siempre. Yo sé que algunos de ustedes, por no decir que la mayoría, han tenido la posibilidad de entrar a un servicio de cirugía o incluso, ¿por qué no, en reanimación en urgencias? Y cuando el paciente tiene compromiso de la vía aérea, ustedes siempre nos van a ver a nosotros, primero, o hiperextendiendo, o haciendo la subluxación mandibular, o haciendo frente mentón. ¿Antes de qué? Antes de ir a buscar una cánula de Guedel, o antes de ir a buscar una cánula nasofaríngea, o antes de colocarle una máscara laríngea, o antes de en prehospitalaria cuando se usaba mucho el convitubo, ¿sí? Entonces miren que lo primero que yo debo de hacer, muchachos, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, es lo primero lo que yo haga con mis manos. ¿Listo? Y dentro de las maniobras que yo puedo hacer con mis manos, ya ustedes las mencionaron, ¿cierto? Frente mentón, hiperextensión, subluxación mandibular. Ahora, ¿cuál de cada una de ellas voy a usar según el paciente que tenga, ¿cierto? Si es un paciente que tiene trauma cervical, si es un paciente que tiene trauma cervical, ¿cuál usarían ustedes? Y mayor, buenas noches, la maniobra frente mentón. Bueno, frente mentón es una maniobra que se puede hacer, pero ojo con la leve extensión que se hace en frente mentón. ¿Cuál sería la ideal? Subluxación Subluxación mandibular. mandibular. La subluxación, ¿cierto, muchachos? Muy bien, exactamente. Entonces, ojo, el mensaje que yo les traigo con esto es, no estoy diciendo que a todo paciente politraumatizado yo le haga cualquiera de ellas, no. Según el paciente, porque yo puedo tener un paciente politraumatizado, pero que no tenga compromiso cervical, ¿cierto? El problema es yo determinar rápidamente que ese paciente no lo tenga, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un paciente que no tiene trauma cervical, pueden usar cualquiera. De entrada les digo, pueden usar cualquiera. ¿Cualquiera es cuál? Hiperextensión, tracción mandibular, frente mentón. Pero que el paciente tiene trauma cervical, entonces ahí sí ya no puede usar cualquiera. Puede usar o la subluxación mandibular o incluso la frente mentón. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí, doc. Perfecto, muy bien. Luego tenemos otros métodos que van, digamos, un poco más allá, que podemos hablar de métodos mecánicos, ¿cierto? Dentro de los métodos mecánicos podemos encontrar lo que es el uso de dispositivos tipo cánulas de Guedel o tipo cánulas nasofaríngeas. Pero dentro de estos métodos mecánicos, muchachos, les voy a mencionar uno que puede sonar como algo bobo, y es la aspiración. Cuando ustedes están en un servicio de urgencias, ustedes van a tener un aspirador a la mano.
Muchachos, todo paciente que tenga compromiso de la vía aérea y que tenga sangrado, hematomas, lo que sea, muchachos, es un paciente que ustedes deben de aspirar o como mínimo deben de tener un aspirador a la mano y mejor tenerlo listo rápidamente porque esta charla la vamos a terminar hablando un poco de secuencia de intubación rápida. Y de una vez les voy preguntando, ¿cuál es la principal indicación para yo decidir que voy a hacer una secuencia de intubación rápida? No necesito que me la respondan todavía. Ojo, indicaciones hay muchas, pero hay una que es la principal indicación para yo hacer una secuencia de intubación rápida. Esa no me la van a responder, ya me la responden ahorita, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de los dispositivos mecánicos, pues encontramos lo que es la cánula de Guedel. Me imagino que la conocen, ¿cierto? Y lo que es la cánula nasofaríngea. Cánula de Guedel se usa en pacientes conscientes o inconscientes. ¿Qué creen ustedes? Inconscientes. Inconscientes, muy bien. Y la cánula nasofaríngea, pues idealmente se usa en pacientes conscientes. ¿Por qué? para ¿Por qué no la activar cánula los de Guedel? reflejos, ¿Por qué, María Leonor? para no activar los reflejos, ¿Qué tipo de reflejo? la tos y todo eso, pues que puede ser peor incluso en ese paciente. Reflejos vagales. Bueno, más que todo el reflejo nauseoso, ¿cierto? Muy bien. Existen unos reflejos que nosotros llamamos reflejos protectores de la vía aérea. Los reflejos protectores de la vía aérea, pues como su nombre lo indica, son reflejos que están presentes cuando el paciente es capaz de proteger su vía aérea, es decir, cuando le están, por ejemplo, introduciendo algo en la vía aérea, el paciente empieza a toser o empieza con un reflejo nauseoso, él dice, no, venga, no me metan eso que me va a dañar la vía aérea, me va a tapar, me va a hacer vomitar, no sé lo que sea, ¿cierto? Entonces eso llaman reflejos protectores. Si yo introduzco una cánula de Guedel, la cánula de Guedel va a desencadenar ese reflejo y el paciente no la va a tolerar, ¿cierto? El reflejo va a ser a expulsar esa cánula de Guedel. ¿Cuál es la función de la cánula de Guedel? Mi mayor, permitir sacar la lengua, extraer la lengua por si de pronto está muy acostada hacia la parte de atrás para evitar que con la misma lengua el paciente se ahogue. Bueno, no Mi es mayor, sacar, muy bien, Restrepo, pero no es sacar la lengua, es evitar que la lengua se nos desplace hacia atrás, ¿cierto? ¿Para qué? Para aumentar el diámetro en la boca y que el paciente pueda facilitarle un intercambio gaseoso, que el paciente pueda respirar, es decir, pueda inspirar y pueda expirar. Listo, muchachos, hasta ahí vamos bien. Recibe mi mayor. Muy bien. Pero también, muchachos, nosotros podemos usar, y miren que ya hemos usado métodos manuales, vamos con métodos mecánicos y todavía no hemos hablado de intubación, ¿cierto? Existe otro paso, por decirlo así, en el manejo de la vía aérea y es el uso de ¿qué? De los dispositivos que llamamos supraglóticos. ¿Ustedes están viendo la presentación en ese momento? Sí, señor. Listo. ¿Y qué son los dispositivos supraglóticos? Un momento, me voy a adelantar un poco. Ahorita me devuelvo a hablar de esos predictores. Quiero llegar a esos dispositivos. Tranquilo que ya me devuelvo acá. Dispositivos supraglóticos. Esos dispositivos supraglóticos, como su nombre lo indica, van a quedar por encima de ¿quién? Por encima de la glotis. Dentro de esos dispositivos supraglóticos, solo por mencionar el más común, encontramos este que les estoy mostrando, que es la famosa máscara laríngea. ¿Por qué se llama máscara laríngea? Miren que este extremo se parece a una máscara facial,
Entonces, con esto lo que yo voy a ventilar, ¿a quién? De la faringe, de la hipofaringe hacia abajo. Se llama máscara laríngea. Pero muchachos, les pregunto, ¿será que con una máscara laríngea yo ya le estoy asegurando la vía aérea a ese paciente? Mi mayor, negativo porque su nombre lo dice, supraglótico. Muy bien. ¿Quién tiene otra explicación? Juan, tú. O sea, se asegura entre comillas, pero todavía corre el riesgo de broncoaspirar con contenido gástrico. Muy bien. Mejor dicho, ¿Quién? es aseguramiento de vía aérea parcial, mi mayor. Muy bien. ¿Quién más tiene algún otro concepto? No, no asegura la vía aérea porque igual hay riesgo de que ingrese contenido gástrico a la vía aérea. Muy bien, Juliana. Entonces, una máscara laríngea no me asegura la vía aérea, pero ¿qué sí me permite hacer la máscara laríngea? Ventilar. Ventilación. Ventilación. ¿Y qué dijimos que era el principal responsable de la muerte en los pacientes con compromiso de la vía aérea? Los problemas de ventilación, ¿cierto? Pero ojo, todos ustedes dijeron algo que es muy correcto. No me asegura la vía aérea. Y por allá mencionaron, creo que fue Juliana, no sé, dijo, hay riesgo de que se broncoaspire. Total, total. Cuando ustedes me imagino que ya han estudiado las guías de reanimación, ¿cierto? En las guías de reanimación lo voy a explicar de una manera muy, muy grosera o muy facilista. Las guías dicen, usted sabe intubar, intube. Si no sabe intubar, no intube. Si sabe o si tiene una máscara laríngea, póngale la máscara laríngea y ventile con máscara laríngea. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen las guías de reanimación. Muchachos, en el manejo de la vía aérea ustedes lo pueden hacer, pero deben de recordar de que existe un riesgo muy importante de que ese paciente se nos broncoaspire. Por lo tanto, no me asegura la vía aérea del paciente. ¿Listo? Muy bien, me devuelvo. Después de esos dispositivos supraglóticos, ya nos vamos a encontrar con los métodos definitivos y con los métodos quirúrgicos, por decirlo así. Y dentro de los métodos definitivos, pues entonces encontraríamos la intubación orotraqueal y dentro de los métodos quirúrgicos, pues la crico y, ¿por qué no?, la traqueostomía. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar para lo último. Definitivamente, muchachos, Mi mayor, para felicitarle. Sí. Pero aún prehospitalariamente todavía existe la crico. Sí, de urgencia, claro que sí. Yo les iba a mostrar ahorita unos videos. La cricotomía percutánea con aguja. Sí, sí, Existe, claro. ¿no? Yo ahorita les voy a mostrar unos videos, pues no van a tener audio, pero en esos videos sí lo que menos necesito es audio para representarles gráficamente lo que podemos llegar a hacer en algún momento. Muy bien, entonces, en ese orden de idea, muchachos, ya teniendo claro qué es lo que yo puedo hacer con mi paciente, llega así como está en esta diapositiva, en esta gráfica, yo qué decir, bueno, me tengo que plantear varias preguntas. Una de ellas ¿es una vía aérea difícil o es una vía aérea, entre comillas, fácil? ¿Cierto? El tema de manejo de la vía aérea es un tema complejo, es un tema muy grande, es un tema muy apasionante para los que nos gusta. No vamos a hablar ni vamos a entrar a profundizar mucho en vía aérea, pero sí para que ustedes tengan claro unos conceptos muy básicos. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que determinar es si efectivamente es una vía aérea difícil, ¿cierto? ¿Qué es una vía aérea difícil? Pues en términos sencillos, es una vía en la que hay alguna alteración anatómica o patológica preexistente.
¿sí? O incluso traumática. Y que eso me va a llevar a que yo tenga problemas para ventilar, ¿sí? O para garantizarle el aseguramiento de esa vía aérea a mi paciente. Por eso se han diseñado muchos predictores. No me interesa que se los conozcan todos, solamente que sepan de que existen unos predictores de vía aérea difícil, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a encontrar unos predictores anatómicos, unos predictores patológicos, y la suma de todos estos predictores pues me van a llevar, entre mayores predictores tenga, pues va a ser más difícil poder acceder o poder asegurarle esa vía aérea a mi paciente. Por ejemplo, dentro de los predictores anatómicos, solo por mencionar algunos, está qué tanto ese paciente me puede abrir la boca. Un paciente como el que veíamos ahorita en la diapositiva, voy a devolver un poco para mostrárselas. ¿Este paciente podrá abrir la boca? No, ¿cierto? Entonces miren que vamos teniendo una serie de factores que hacen que esa vía aérea sea difícil. Dentro de los factores o dentro de los predictores patológicos y traumáticos, porque aquí entrarían predictores patológicos y traumáticos, por ejemplo, la desfiguración o la pérdida de continuidad anatómica de cualquiera de las estructuras de la cara, pues también ya hacen de por sí que se aumente el riesgo dentro de esos predictores. Esta presentación yo se las puedo compartir, no hay ningún inconveniente. Pero también existen, muchachos, por ejemplo, factores relacionados con el médico que los está atendiendo. Y de hecho la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología, dentro de muchos de sus datos o de sus predictores que sacan, siempre ponen cuando la vía aérea se va a acceder por un médico que no sea anestesiólogo, siempre le da un factor de mayor riesgo, ¿cierto? Incluso muchas veces esos pacientes con ese compromiso tan serio de la vía aérea, para nosotros, los anestesiólogos, es difícil. ¿Listo? Entonces, el mensaje es, siempre que voy a acceder la vía aérea de un paciente, debo de mirar o de hacer una valoración rápida tratando de encontrar algunos predictores. Aquí les voy a dejar todos esos predictores. Muy bien. Definitivamente, una vez yo ya sé que debo de acceder a esa vía aérea y que ya yo conozco que tengo que usar mis manos, que tengo unos métodos mecánicos, que tengo unos métodos o unos dispositivos supraglóticos, que tengo un tubo orotraqueal o que tengo incluso la necesidad o la disponibilidad mejor de una técnica quirúrgica, ya yo tengo que, como operador o como médico tratante, entrar a determinar cuál de esos dispositivos o cuál de esas maniobras son las más idóneas para mi paciente. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles acá un video antes de hablarles de esto. Déjenme yo aquí Creo que no lo van a poder escuchar en el audio. Bueno, disculpen. Dentro de las técnicas de intubación orotraqueal, muchachos, dentro de las técnicas de intubación orotraqueal, no, dentro de las técnicas de intubación, puede llegar el caso, ¿sí? Puede llegar a suceder de que el paciente se vea beneficiado, es poco probable en un politraumatismo, pero es bueno mencionárselos, de una intubación nasotraqueal. ¿Listo? De entrada les digo, porque ustedes lo pueden leer, de entrada les digo, la intubación nasotraqueal en el paciente politraumatizado no es de elección. ¿Listo? Ojo, intubación nasotraqueal en paciente politraumatizado no es de elección. ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque lo pueden llegar a leer en algunos artículos o en algunos textos. ¿Listo? Siempre el gol estándar para el manejo de la vía aérea es la intubación orotraqueal. Muy bien, este video
básicamente habla sobre la intubación nasotraqueal. Lo voy a obviar y quiero mostrarles este video sobre la intubación orotraqueal. Labial derecha, desplazando la lengua y desplazándonos hacia tu base. Vamos a ver el posteriormente en tu base realizamos una subluxación con un movimiento hacia arriba y hacia adelante. De esta forma exponemos que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la Alcanzaron a observar el video, muchachos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, por aquí estoy, qué pena. Me dicen que en los mensajes anteriores hay una recomendación sobre el sonido del video. ¿Me pueden recordar, qué pena, cuál es la recomendación? De pronto el mensaje ya está por arriba. Sí, doctor, una compañera afirmaba que generando, digamos, la ampliación, la presentación de la filmina, podría obtener una mejor, digamos, amplificación del sonido. Vamos a intentar, Entonces, vamos a intentar. Entonces, la compañera lo que dice es, haciendo esto y haciendo esto. ¿Sí están escuchando? Intentemos ver. No. Se escucha muy pasito, Doc. Yo lo que había recomendado era que de pronto se quitara los audífonos, o sea, quitara los audífonos porque con eso el audio del PC pues sería captado. Ahí. Ahí sí. Ahí están escuchando mejor. No se escucha. No. Bueno. Bueno, listo, no hay ningún problema, muchachos. Básicamente lo más importante de esto es la técnica, ¿cierto? Entonces aquí les voy a lanzar la segunda pregunta. Recuerden que ya tenemos una pregunta por ahí pendiente, ¿cierto? La segunda pregunta, más que pregunta, es ahorita, ¿quién me puede describir la técnica de intubación orotraqueal? Desde que cogen el laringo hasta que colocan el tubo. Ahorita me la explican. ¿Listo? Muy bien. Entonces continuamos, muchachos. Me voy a volver por acá un poco. Disculpen que me haya adelantado. Bueno, eso básicamente ya los habíamos mencionado, como los dispositivos de los que disponemos para poder asegurar la vía aérea. Ya hablamos de los supraglóticos. Bueno, dentro de los transcutáneos podemos hablar también los quirúrgicos. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, indicaciones para intubar un paciente. Indicaciones para intubar un paciente. ¿Quién se atreve a mencionar indicaciones para hacer la intubación? Aquí las tengo en la diapositiva algunas. Un paciente en paro. Ojo, me gusta que hayas dicho eso. O sea, esperaba esa respuesta, pero no la esperaba tan rápido. Se han leído las guías de reanimación, ¿cierto? ¿O todavía no se las han leído? No es la indicación de una, pero en algún momento uno debe pensar en asegurarle la vía aérea con intubación del paciente. Listo. Pero estamos hablando de indicaciones en general o de alguna técnica de intubación. No. Indicaciones en general. Porque no tenemos que hablar tanto de técnicas. Porque en politraumatismo ya dijimos de que el gol estándar es la IOT, la intubación orotraqueal, ¿cierto? Ya cuando hablamos de diferentes técnicas hablaríamos de intubaciones retrógradas, intubaciones nasotraqueales, fibrobroncoscopia, aunque la fibrobroncoscopia se puede usar en el paciente traumatizado, sí, pero necesitaríamos un nivel de conservación del estado de conciencia que me permita
tener al paciente despierto, ¿cierto? Muy bien. Con respecto a lo que dijiste del paro, realmente el paro no es una indicación, digamos que, no estoy diciendo que el paciente en paro no se intube, sí se intuba, pero las guías son muy claras en decir, pues hombre, si yo soy un reanimador lego y no sé intubar, pues no me preocupe, siga haciendo las compresiones, ¿cierto? O si quiero ventilar, pues ventilo con boca a boca, boca a nariz, en fin, boca a traqueostomía, porque existe esa técnica, no sé si la han leído dentro de las guías, existe una técnica boca a traqueostomía que pues yo particularmente no la haría, pero bueno, muy bien. Indicaciones, como para que no nos alarguemos tanto. Pues realmente cuando el paciente tiene un compromiso tan severo de la vía aérea que corre riesgo de un compromiso mayor, es decir, de que haga una parada secundaria a una insuficiencia ventilatoria o a una falla ventilatoria, ¿cierto? Cuando definitivamente el trauma que tiene este paciente va a terminar desencadenando una obstrucción total o parcial de la vía aérea, ¿cierto? Cuando se asocia a un compromiso neurológico severo, medible el compromiso neurológico con la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Y existen muchas otras indicaciones para poder tomar la decisión de que el paciente necesita una intubación orotraqueal. Muy bien, vamos a llegar, digamos que a lo último o a la parte final de la charla.